Y ya está con nosotros Juan Camilo Oliveros, él es el presidente ejecutivo del Consejo Gremial de Cartagena y Bolívar. Juan Camilo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Hola Yair, Paola, bueno, aquí muy contento de estar hoy en día. Bien, gracias. Juan Camilo está con nosotros porque él es uno de los voceros del sector empresarial y industrial de Bolívar y de Cartagena, y hay varios proyectos que están haciendo tránsito, proyectos de infraestructura, me refiero, tránsito en la costa, y vamos a analizarlos cómo van, entendiendo la necesidad que tiene la región en temas de competitividad y todo lo que trae consigo, lo que implica mejorar la competitividad en Cartagena y el departamento. Bien, pero voy a arrancar por el tema de protección costera, que es la mega obra, la gran obra que está desarrollándose en Cartagena. Usted el viernes tuvo la oportunidad de estar en una reunión donde están todos los actores involucrados en la realización de esta mega obra, y ustedes participan de estas conversaciones. Entendíamos que las obras, luego del problema de erosión que estaba ocurriendo en la playa 5, la playa que fue ampliada entre las carreras 11 y 13 en Boca Grande, en Cartagena, hubo algunas dificultades o una discusión acerca de si era un problema de ejecución o si era un problema de diseños, pero además hay un problema de la fluidez de los recursos, porque con la llegada del nuevo gobierno nacional, este proyecto está en manos de la unidad de gestión del riesgo. Había un problema de comunicación allí porque no estaban al tanto, y se casi que paralizó todo el circuito que hay alrededor de esa obra. Entréguenos detalles, usted no es autoridad, pero escuchó ahí, y como gremio, cuáles son las expectativas de acuerdo a lo que se concluyó en esta reunión del viernes, y cuáles siguen siendo las preocupaciones al respecto. Bueno, lo primero para todo el público es tener presente que este proyecto es contratado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, es decir, por el gobierno nacional. Desde que se posesionó el nuevo gobierno, no habíamos tenido la oportunidad de tener en Cartagena, en un comité de gerencia, al director de esta unidad, el doctor Pava. Eso es un gran avance, porque el viernes pasado pues vino él, y él fue el que presidió junto con el alcalde este comité de gerencia. Nosotros hemos tenido la posibilidad de estar invitados a este comité de gerencia y conocer de primera mano lo que ha acontecido desde antes que iniciara todo el proyecto. Sí. Y era una lástima que no se celebraran estos espacios presididos por la autoridad, digamos, que corresponde, porque sí lo que veíamos era un descuido por parte del nuevo gobierno respecto a este proyecto tan importante para toda Cartagena. Como lo has dicho, Yair, aquí hay un problema que tiene que ver con la ejecución y con los recursos que hacen falta para hacer todas las compensaciones económicas que hay por el tema social que hay en el lugar, y por supuesto para finalizar. Pero más grave aún es que está contratado solamente un componente de una fase, que es en Boca Grande, y otro componente de otra fase en El Cabrero. Hace falta la protección que va para el centro histórico y la parte de Marbella, y esos son recursos que hoy no se tienen y que hoy no están contratados, y el diseñador lo ha dicho varias veces: este es un proyecto completo y toca tenerlo de manera completa. Entonces, por un lado, fue muy productivo que haya venido ya el director y que se haya comprometido en seguir haciendo estas reuniones con el más alto nivel y comenzar toda esa articulación. Y con respecto al tema de la playa 5, pues se espera esta semana un dictamen de la DIMAR para ver si se puede poner en uso la totalidad o una parte de esta nueva playa, y de esta forma poder seguir el proyecto. Entendiendo eso, ¿cuáles son las preocupaciones que ustedes aún hoy tienen? Bueno, nosotros es para que hoy estuviéramos ya hablando de otros temas. Quisiéramos hablar de un proyecto complementario en términos del urbanismo de la zona, para ampliar la avenida, para construir alamedas, para caminar, para bicicletas, para una cantidad de mobiliario que se requiere allí. Deberíamos estar ya en ese momento discutiendo eso, y de hecho lo habíamos comenzado ya a trabajar. Pero no, como el proyecto tuvo estas complicaciones, la preocupación en este momento es que rápidamente se retome en la construcción de los espolones, porque en la medida en que se mantenga el proyecto como está, pues lo que un proyecto que busca proteger la línea de costa de Cartagena puede acelerar la erosión en la medida en que no está terminado de manera completa, y así lo ha insistido muchísimo el diseñador. Yo sé que, digamos, ha habido un debate en términos de los diseños. Aquí es importante que es un proyecto que apenas se está construyendo, que no se ha terminado, y en ese sentido lo que nosotros pedimos desde el Consejo Gremial es que nos entreguen el proyecto prometido.
¿sí? Y fue prometido que se iba a construir en año y medio. Ya se está llegando a ese plazo, se sabe que va a durar mucho más tiempo, pero que nos entreguen un buen proyecto terminado y que podamos rápidamente comenzar la discusión de qué va a ser la parte complementaria, que es la parte urbanística que no tiene este proyecto. Y también la planeación del uso de las playas. Por supuesto, entonces estas playas se van a ir entregando. Uno pensaría que es la gran oportunidad para que se puedan ordenar. Hubo un proceso que ha liderado la Corporación de Turismo de mirar cómo va a ser ese tema, pero todavía nosotros no tenemos la certeza de qué va a pasar en la playa una vez ya la alcaldía la reciba, y en este sentido puede haber como un tema transitorio o sea, la situación que hoy ocurre común y corriente en la playa donde no se ha intervenido, la situación que va a ocurrir en esta playa que van a entregar y las que van siendo entregadas, y una situación futura que ya es un ordenamiento completo de la playa, que es el ideal. Entonces no sabemos cómo va a ser esa transición, todavía hay bastantes incertidumbres y preocupación al respecto, y por lo tanto esperamos que este es un tema que, si bien hay una responsabilidad de la unidad de gestión de riesgo, también hay una responsabilidad por parte de la alcaldía que le corresponde ese tema del ordenamiento de playa. Es que sobre este proyecto lo más complejo es que confluyen muchas autoridades. Entonces está la alcaldía, está la unidad de riesgo, está la DIMAR, está la ANLA, y esto hace que cada vez sea más complejo. Intervenir el mar es muy difícil. Bien, Juan Camilo, pasemos a otro tema, y es la mega obra del Canal del Dique. Ustedes le han apostado mucho a eso, digamos, toda la oportunidad que ven para la ciudad y el departamento y los municipios. Bueno, también hay otros departamentos vinculados a esta mega obra. Hoy también en la opinión pública está, digamos, no hay ruido, no suena nada. Estamos como en un desierto y en un bache respecto a cómo se sigue articulando la materialización de este proyecto que se viene pedaleando desde años. Sí, ahí le hemos pedido también a la ANI y al nuevo contratista. Tuvimos una reunión con ellos la semana anterior. Ya la primera vez que viene el contratista, aunque todavía no ha iniciado el contrato, esperándose que se dé la contratación de la interventoría, que haya mayor socialización. Yo lo que estoy seguro, Yair, es que en la medida en que la gente conozca más el proyecto, se va a enamorar del mismo. Es un proyecto magnífico, son 10 objetivos, de los 10 objetivos 9 son ambientales, es un proyecto que es realmente ambiental. Yo estaba dando una clase y les preguntaba qué saben del Canal del Dique, y la conclusión que había en el grupo es que era un proyecto para el transporte fluvial, para transportar mercancías, pero que afectaba algo el ambiente. Yo les decía, no, es totalmente lo contrario, es un proyecto ambiental que va a afectar el transporte, lo va a reducir, porque hoy puede pasar por allí un convoy con 12 barcazas, por ejemplo, completamente llenas. Cuando salga el Canal del Dique, pues se va a restringir esa capacidad de mover toda esa carga, pero va a optimizar el transporte porque va a permitir que se pueda hacer durante más parte del tiempo. Pero lo importante es lo ambiental, y lo ambiental para Cartagena en principio es el agua. Cuando estamos en temporada seca, en fenómeno del Niño, corremos el riesgo, y ha pasado ya en varias ocasiones en que hemos estado a punto de tener ese riesgo, que el agua del mar entra al acueducto de Cartagena, y una vez eso pase, pues se dañó todo el acueducto y se afectó la calidad de vida de todos, y también todo el tema industrial. Es decir, eso es vital para la supervivencia de la ciudad, pero también al tener un caudal más regulado en el canal, vamos a tener mayor facilidad de acceso al agua potable. El agua de Cartagena va a poder tomar fácilmente el agua para proveer este servicio para todos los cartageneros. Allí ya van dos temas que para Cartagena es fundamental. Sin el Canal del Dique, la ciudad no es viable a futuro. Ahora, todos los sedimentos que están llegando por el Canal del Dique están entrando a la bahía de Cartagena y de Barbacoas, están contaminando, traen contaminantes, pero también traen sedimentos. Esos sedimentos, si uno no hiciera nada, en un futuro se cerraría la bahía, lo que pasó en Cispatá. Por lo tanto, se acabaría ese gran activo, tal vez el más importante que tiene Colombia, que es la bahía de Cartagena, completamente. Ahora, con Canal del Dique no solo se evita ese problema, sino que también vamos a tener una recuperación increíble de Barbacoas y de la bahía de Cartagena en términos ambientales. Y esto pues va a ser muy importante para también la calidad de vida de las comunidades que habitan cerca de estos cuerpos de agua, y para todo el que viene también a Cartagena, pues que va a generar una dinámica muy distinta lo que va a ser el canal. Ahora, lo más importante, y es lo que originó también que el gobierno nacional se interesara en el proyecto, acuérdense ustedes, hace unos 12 años, todas las inundaciones que se dieron en Soplaviento, en esta parte media del Canal del Dique y también en el sur del Atlántico, que fue bastante complicado, una situación muy difícil.
este proyecto pues, nos garantiza que durante muchísimo tiempo no va a pasar esto. Se van a evitar completamente las inundaciones. Por lo tanto, es fundamental. O sea, si uno le pregunta cuál es el principal proyecto que necesita hoy el departamento de Bolívar, sin duda diríamos que es el canal del dique. Se supone que los recursos para esa obra ya están asegurados, incluso a través de un COMPES, pero hay asomo por parte del gobierno nacional de que por valorización Cartagena o una zona de Cartagena pague por esas obras. Ahí hay un contrasentido si ya están asegurados, pero también es quienes se van a beneficiar no son solo los de la bahía de Cartagena, digamos. Ahí hay un aspecto quizá disonante, pero en términos, digamos, populares, tiene una lógica. Pero para ustedes como gremio, ¿cuál es la postura frente a esa asomo o esa propuesta que lanza el gobierno nacional frente al pago por valorización de ese proyecto? La pregunta que uno le haría al ministro es, ¿quién nos va a pagar por el daño de más de 30 años que ha causado el canal del dique? La contaminación que nos ha traído, la sedimentación que ha traído el canal del dique, los problemas de inundación, los riesgos a los que hemos estado en términos de abastecimiento de agua por haberse hecho los trabajos en el canal del dique en la década de los 80 que generó todo este aumento de la problemática. ¿Quién nos va a pagar por eso? Pues esta es una forma de que el gobierno nacional retribuya, digamos, esa afectación, y esto es un proyecto a nivel nacional, es decir, por aquí se transporta gran parte de los insumos que maneja el mismo Ecopetrol, que es una empresa principalmente pública. Es un activo para todo el país, para que el interior también pueda generar comercio exterior a través de la bahía de Cartagena, para comunicar Cartagena con el resto del país. Entonces no podemos decir aquí que los únicos beneficiados van a ser los cartageneros, y entonces los cartageneros debemos pagar valorización por el canal del dique cuando es un tema que beneficia a todo el mundo. Es como entonces pagar valorización en los de Bogotá. O sea, nosotros pagamos por el metro de Bogotá, nosotros pagamos por el metro de Medellín, ¿cierto? Entonces es un tema de concurrencia, de corresponsabilidad que tenemos por un asunto muy importante para todo el país. Entonces no aceptamos, digamos, en ese sentido esa mirada. Por supuesto que uno puede contemplar mecanismos de financiación complementarios al proyecto, por ejemplo, para emprender otros asuntos concurrentes. Es que el canal del dique no va a solucionar todos los problemas de la ecorregión, pero sí va a prender las luces. Y las luces es que se pueda invertir en lo social, que se pueda invertir en educación, en salud, que se pueda, el mismo proyecto va a facilitar que se den otras actividades, digamos, piscícolas y agrícolas que sean más fáciles. Entonces, ¿por qué no en algún momento pensar en ese tipo de instrumentos para financiar, por ejemplo, distritos de riego? Y entonces ahí sí se valorizan las tierras y se puede generar unos recursos para financiar esos recursos, esos distritos de riego. Es decir, aquí hay que pedirle a la nación, y de hecho lo que hicimos en esa reunión fue también llamar la atención de otras entidades y otras agencias del Estado Nacional para que pongan los ojos en la ecorregión. O sea, tenemos que aprovechar este momento de que se va a dar este proyecto para que las comunidades reciban inversión, no solo del canal. Ahora, el proyecto contempla recursos para inversión social, tanto para el constructor, tiene unas obligaciones en ese sentido, la concesión, como también la ANI, pero también esto va a abrir las puertas para generar otro tipo de fuentes de financiación. Bien, Juan Camilo, otro de los proyectos, y ese es apenas están dando las primeras puntadas, tiene que ver con el aeropuerto, la conectividad aérea, aeropuerto. Primero es la ampliación, ya hay unos recursos, la ampliación del Rafael Núñez. Y lo otro es el nuevo aeropuerto que quedaría hacia la zona de la Vía La Cordialidad. Lo primero es... A mí particularmente me preocupa el tema, son unos cerca de 500.000 millones de pesos para la ampliación del Rafael Núñez, para ampliar la movilización a 8 millones de personas anualmente. Sin embargo, el año pasado movilizó cerca a los 6 millones de personas. Es decir, una inversión para crecerlo, pero muy poquito. Y temo que pueda quedarse, termine de construirse y ya quede viejo, digamos, en términos de capacidad para cuando lo termine esta ampliación. Bien, esa ha sido una discusión de largo tiempo en la ciudad, de que necesitamos, y de hecho, hoy donde está el Rafael Núñez se podría crecer a hacer un aeropuerto grandísimo, podría ir hasta 11, 12 millones, pero tiene unas implicaciones ambientales porque ahí está la Ciénaga. Entonces, digamos, ese es como... Por un lado el mar y el otro la Ciénaga. Exacto, como un límite, pero también eso lo hacía una ubicación muy privilegiada.
Hoy, digamos, esa discusión se ha zanjado y ya está en proceso la iniciativa privada para hacer estas ampliaciones del aeropuerto, es decir, vamos a pasar de un aeropuerto de 5.5 millones en capacidad a un aeropuerto de 7.5 millones, son 2 millones de pasajeros más en capacidad. Como bien sabemos, esa cifras ya se han superado, digamos, las de los 7 en este año. No sabemos cómo se va a comportar 2023. Uno esperaría que siga subiendo el turismo, pero no sabemos el tema económico cómo se va a comportar. Pero lo que es importante es que vamos a tener una transición a un nuevo aeropuerto. Entonces, durante los siguientes 8 años vamos a estar en el Rafael Núñez mejorado, con muelles de abordaje, que era también una petición que se le había hecho al gobierno nacional, para tener las mayores comodidades, y lo que nos interesa a todos es que el flujo de turistas siga subiendo lo más posible, por supuesto la ciudad adaptándose y acomodándose para poder hacerlo, y tener entonces a 2031 un nuevo aeropuerto ya con capacidad que inicien los 12 millones de pasajeros, que se va a ir ampliando en la medida en que se van cumpliendo, digamos, esos niveles. El mismo contrato de ese aeropuerto tiene mecanismos para que se vaya a ir ampliando y pueda llegar, digamos, a más de 30 millones de pasajeros. Este nuevo aeropuerto va a ser muy importante para la ciudad porque va a permitir también que Cartagena se pueda consolidar como un hub aeroportuario, es decir, que desde aquí se conecten los principales vuelos a nivel internacional que vienen a Sudamérica y que se pueda competir con aeropuertos de la región. Bogotá hoy está prácticamente también colapsado. Colombia necesita un segundo hub bien importante y Cartagena está llamado para hacerlo, pero además puede ser complementado con todo un tema logístico alrededor del aeropuerto para que se instalen empresas que se encargan de mover mercancías y que lo puedan hacer instalándose en Cartagena. Entonces, a futuro es una apuesta importantísima que tiene la ciudad y que va a generar unos cambios en la dinámica económica muy importantes. Es decir, ustedes, por supuesto, apoyan esa idea, que es una iniciativa privada, ¿no? Absolutamente, para la construcción del nuevo hacia Bayunca. Sí, hay que tener presente algo. Las iniciativas privadas, ¿qué son? Entonces, hay un privado que estructura el proyecto, ¿sí? Presenta todas sus condiciones técnicas, financieras y jurídicas, y el gobierno nacional, a través de la ANI, lo estudia y en esa medida puede decidir si va para adelante o no. Entonces, cuando va para adelante, hace una convocatoria para ver si hay un tercer interesado, es decir, para garantizar las condiciones de competitividad, de competencia. Si hay un tercer interesado, pues tiene que evaluar también esa oferta de ese otro privado para luego evaluar a cuál se lo va a dar. O sea, no quiere decir que porque sea el que origina es el que se va a quedar con el proyecto, sino que tiene que competir contra otros posibles interesados. Pero sí es muy importante que de otra forma esto no se daría, pues difícilmente el gobierno va a estar estructurando proyectos por todas partes. Y aquí, pues, obviamente hay algunos privados que toman ese riesgo de decir, bueno, Cartagena requiere y se merece un aeropuerto de grandes proporciones y vamos a estructurar. Bien, yo quiero finalizar, Juan Camilo, aprovechando que usted está acá, y uno de los temas que nuevamente se ha abierto a la polémica pública en los últimos días es el tema del traslado del mercado de Basurto. Ya es un tema urbanístico, un tema de ordenamiento territorial. ¿Cuál es la postura de los empresarios, de los industriales frente a la posibilidad de trasladarlo, de quitarlo, de que solo sea sectorial, entendiendo que este es el ombligo de la ciudad? Bueno, si nos remontamos años atrás, siempre ha habido una iniciativa de trasladar la parte mayorista, pero que también se complemente con algo minorista, sin que deje de haber un mercado minorista en Basurto. Y uno ha visto en diferentes ciudades del mundo cómo estos mercados tienen un atractivo cultural muy importante. Entonces aquí hay que mirar ese equilibrio, es ver cómo también esas afectaciones que se dan sobre la ciudad, siendo que ahí es donde se estrangula un poco la movilidad de Cartagena, pues que este proyecto pueda permitir manejar esa situación de movilidad, pero también que se pueda complementar con temas culturales. En algún momento se ha hablado de si va ahí o no el distrito, digamos, un edificio que funcione en todas las oficinas del distrito, porque se requiere. En este momento el distrito está dispersado por muchas partes, sí, y funcionaría mucho mejor si está unido en un mismo lugar. Entonces se ha hablado que este puede ser también un buen espacio para generar este proceso. Temas de espacio público, es importante generar espacio público y zonas verdes. Entonces lo importante es que haya una recuperación urbanística y funcional y social. También hay muchas afectaciones en los barrios vecinos que llevan mucho tiempo exigiendo también que se mejoren esas condiciones.
tanto de seguridad como la situación de movilidad. Por lo tanto, es lo que esperáramos que se pueda dar con ese proyecto, no necesariamente si es traslado o si es, digamos, algo complementario, pero que sí lo que quede en Basurto permita tener una mejor movilidad y una convivencia más apropiada en la zona. Voy a ponerte en camisa de once varas, creo que ya me estoy acostumbrando a hacer eso. Quiero que hablemos un poco de política. Este año es un año electoral, ya hay alrededor de 40 nombres con cierta, digamos, que han puesto, en la opinión, su nombre para para la alcaldía de Cartagena, para ser candidato a la alcaldía. Rápidamente, ya, digamos, los gremios tienen alguna postura puntual frente con miras a quien debería ser elegido en Cartagena como próximo alcalde. Bueno, este año vamos a tener 3 momentos. Hay un primer momento que está corriendo desde ahora hasta el 29 de junio, es decir, un poco más de 4 meses, cuando los candidatos deben inscribir sus programas de gobierno. Luego otro momento desde esa fecha hasta el 29 de octubre, cuando los candidatos hacen campaña, y el 29 es el día de las elecciones, y luego viene el empalme. Nosotros debemos trabajar y aportar en todo ese momento, en todos esos 3 momentos. En este primer momento lo que queremos hacer es revisar la agenda que construimos de cara a las elecciones nacionales, tener esa conversación con diferentes actores para ver qué elementos deben ser trabajados ya a nivel local. Es decir, esa agenda estaba pensada era para temas nacionales y con Bolívar. Entonces vamos a hacer una revisión de ese documento y queremos tener una conversación con los candidatos que a bien lo deseen para escucharlos. Queremos saber qué están proponiendo, qué están pensando, y también compartirles ese documento. En lo posible tener algunos espacios con expertos que les permita a ellos pues tener ideas sobre cómo llevar a cabo sus propuestas. A veces tenemos la propuesta pero no sabemos cómo se pueden materializar. Y por supuesto, luego de la inscripción de los programas de gobierno, lo que queremos es apoyar diferentes escenarios de discusión, los llamados debates o foros que nos permitan conocer mejor sus propuestas, pero también queremos que se reúnan con nuestras juntas directivas. Queremos que haya canales de comunicación, porque el objetivo, Yair, aquí es que la siguiente administración logre tener una mayor armonía y articulación con los distintos sectores. Ese es el propósito, y yo creo que esa es la única manera de que la ciudad pueda realmente salir adelante. Y posteriormente, en el empalme, debemos facilitarlo para que sea lo mejor posible, que se sepa, tenga muy clara cuál es la información que arranca, para que el gobierno no vaya a arrancar de cero y pueda desde el día 1 comenzar a tomar decisiones que requiere con urgencia de Cartagena. 8 de la mañana, 56 minutos. Y finalmente, Juan Camilo, peajes, la discusión eterna de si siguen sin el precio, etcétera. ¿Empresarios qué definen allí? Bueno, hay unas situaciones bastante complejas, y yo quiero arrancar por el corredor de la que va a Barranquilla en doble calzada por la Cordialidad. La vía al mar. Por la Cordialidad. La Cordialidad primero es un proyecto bien interesante que se está trabajando para que sea en doble calzada de Cartagena a Barranquilla, pero un proyecto que hoy está en veremos, en la medida en que no se tienen aseguradas sus financiaciones. Son recursos solamente privados. ¿Cómo se financian estos recursos? Pues con los peajes. Entonces, la idea ¿cuál es? En el fondo, la idea es que el usuario de la vía pague por el peaje, y de esta forma, digamos, se puedan financiar las obras. Ahora, no hay que desconocer que en algunas situaciones estos peajes impactan de manera, digamos, con mayor medida algunas poblaciones que están más cerca de ellos que en otras. Y en ese sentido, lo que hemos visto y hemos estado procurando es que haya un acercamiento de esas posturas entre la concesión, la gobernación, la alcaldía, la Agencia Nacional de Infraestructura, para que logren establecerse algunos, digamos, mecanismos que faciliten, digamos, que se puedan mantener, sobre todo en este caso el peaje de Turbaco, pero generándole, por ejemplo, una vía alterna que no tengan que pagar por este peaje, y generándole otra serie de beneficios también, tarifas diferenciales bastante importantes, porque en últimas, ¿qué está pasando hoy? Que los camiones ya no entran por Mamonal, sino que entran por Turbaco, porque ya no pagan peajes, pero sí generan congestión y generan accidentalidad, y no hemos hablado del tema de la accidentalidad. Entonces, por querer, digamos, arreglar una situación, estamos generando otra. Y lo mismo en la vía del mar, lo que tenemos que buscar es que se pueda realizar la segunda calzada por la vía del mar, una vía tan importante, y tenemos más de 60 kilómetros sin la doble calzada,
Lo que debemos es buscar ese camino y por supuesto que pague quien use la vía, generando condiciones favorables para los que están cerca de los peajes, las comunidades. Y eso se ha venido haciendo, se han venido llegando a esos acuerdos. Por supuesto no compartimos la situación que se vivió este fin de semana en Marahuaco, y en ese sentido lo importante es que se puedan dar esas reglas de juego fijas y seguras para que se pueda llevar a cabo el proyecto. En ese sentido, digamos, ese es el llamado, es un mecanismo que funciona para financiar esas obras de infraestructura y que permita la conectividad de Cartagena. La estamos pensando no con Barranquilla, la conectividad de Cartagena, por ejemplo, con Santa Marta. Tenemos que pensar como la ciudad del mar, una sola ciudad que esté conectada en doble calzada completamente. Santa Marta, Barranquilla tiene sus complejidades, pero también hemos estado conversando con ellos y avanzando en esa materia. Ok, así es. Juan Camilo, muchos temas para tratar. Creo que esa es su casa. Creo que en otras oportunidades también los estaremos aquí citando para que nos dé sus puntos de vista y sus posturas frente a temas de coyuntura y trascendencia económica para la ciudad y el departamento. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Jair, Paola, por la invitación.